Buenos días, mi nombre es Javier Saldaña Liñán. Hoy les vengo a explicar el equilibrio de un cuerpo rígido. En este caso, le vengo a dar respuesta al punto C. Tenemos nuestro DCL, como está graficado aquí. Luego identificamos la fuerza. Tenemos fuerzas activas y fuerzas reactivas. Las fuerzas activas son las que tenemos en A, que en este caso sería el peso que está sobre el soporte, y tenemos la tensión de la cuerda, que es esta. Luego procedemos a encontrar nuestras reacciones reactivas, las fuerzas reactivas, perdón, que en este caso son las que se encuentran sobre el soporte que está dada en C, y en este caso sería CY y CX. Una vez esto, procedemos a encontrar las reacciones en el pasador, que está dada en los ángulos, que es ángulo de 35 y ángulo de 23.3. Tenemos la fuerza, tenemos un peso que es de 2,15 newton, tenemos la longitud de nuestro pasador que mide 66 y lo dividimos en dos, sería 33 y 33. Una vez esto, procedemos a hallar momento. El momento está representada por una fórmula que es fuerza por distancia. ¿Qué procedemos a hacer? Tenemos que identificar o tenemos que encontrar cuáles son las incógnitas. En este caso tenemos tres incógnitas, que es FB, este punto, y tenemos C, que en este caso es CY y CX, serían tres incógnitas. Aplicamos momentos en C. Algo que cabe destacar es que cuando gira en sentido horario se da negativo, que sería así, como giran las manecillas del reloj, y en sentido antihorario sería positivo, en contra de las manecillas del reloj. Tenemos nuestra fórmula y vamos a aplicar momento en el modelo del equilibrio rotacional. Entonces, procedemos a reemplazar nuestra fórmula. Tenemos menos 2,15, que en este caso es nuestro peso, y va negativo porque gira a favor de las manecillas del reloj, a donde gira la manecilla del reloj, por 33, que sería la longitud de la mitad del pasador, coseno de 35, que sería este ángulo. ¿Por qué coseno de 35? Porque es el ángulo que multiplica para que el ángulo sea perpendicular. Entonces, menos 3, que sería el peso, también va negativo porque gira a favor de la manecilla del reloj, por 66, que sería la longitud del pasador, por coseno de 35, que sería nuestro ángulo, menos FB, que va, este caso es negativo porque, como les había dicho, gira a favor de la manecilla del reloj, por coseno de 58.3, que en este caso sería la sumatoria de ambos ángulos, de 35 por más 23.3. por 33, que sería el otro lado del pasado, el otro lado de la longitud del pasador, por seno de 35, que sería nuestro ángulo. Entonces, seguimos, más FB, que en este caso es positivo porque gira en contra de las manecillas del reloj, por seno de 58,3, que es la sumatoria de los ángulos, por 33, que sería la longitud del pasador, la mitad de la longitud del pasador, por coseno de 35, que sería el mismo ángulo, y esto nos da una sumatoria igual a 0. Tenemos dicho valor, lo que nos acaba de dar, que es menos 58,118, menos 162,192, menos 9.946, más 22,999, menos 220,31, más 13,053. En este caso, igualamos y despejamos FB, que nos quedaría FB igual a 220,31 y sobre 13,053, que en este caso nos da un valor de FB igual a 16,8878. Bueno, procedemos a aplicar el modelo traslacional, que se divide en dos: modelo traslacional horizontal y el vertical. El horizontal está dado en la sumatoria de fuerzas en X y el vertical la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso recopilamos todos los datos que encontramos en fuerzas en X, que en este caso sería menos FB, el dato que encontramos en el modelo rotacional, que es menos 16,878, por la sumatoria de los ángulos, que es 58.3. Nos da un resultado de menos 8,868. ¿Por qué no se pone negativo? Porque gira en contra de la manecilla del reloj.
En la sumatoria de fuerzas en Y, según la recopilación de todos los datos, reemplazamos la fórmula, que es Fy igual a el peso de la barra, que es menos 2,15, más el dato que encontramos, que es Fb, que es más 16,868 por la sumatoria de los ángulos, que nos da 58,3, menos el peso de la barra. Nos da un resultado de menos 9,209. No se pone negativo igualmente porque gira en contra de las manecillas del reloj. Luego procedemos a hallar la sumatoria de los modelos traslacional, donde aplicamos el método de Pitágoras. Tenemos la fórmula, que es F al cuadrado igual las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces procedemos a reemplazar. F al cuadrado es igual al dato que nos dio la sumatoria de las fuerzas en Y, que es 8,868 al cuadrado, más la fuerza en Y, que es 9,209 al cuadrado. Nos da un resultado de 78,641 más 89,805. Esto al cuadrado nos da 12,784. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro proyecto. Como ven, aquí tenemos nuestro DCL número 2. Lo graficamos. Inmediatamente nos damos cuenta de que ahora el peso de la barra es una incógnita. Mantenemos las mismas incógnitas del DCL pasado y nos damos cuenta de que ahora son 4 incógnitas, que son Fx, Fy, Fb y el peso de la barra. Aplicamos la misma ecuación del DCL pasado, del modelo rotacional, que es fuerza por distancia, y procedemos a reemplazar. Menos 2,15, que es el peso, por 33, que es la mitad del pasador, la mitad de la longitud del pasador, por coseno de 35, que en este caso es aquí. Vuelvo y repito, ¿por qué coseno de 35? Porque es el ángulo que multiplica para que el ángulo sea perpendicular. Proseguimos. Menos el peso de la barra, que ahora es una incógnita, por 66, que es la longitud del pasador, por coseno de 35, por Fb, que sigue siendo una incógnita, por coseno de 58,3, que es la sumatoria de los ángulos, por 33, por seno de 35, más Fb, que sigue siendo una incógnita, por seno de 58,3, que es la sumatoria de los ángulos, por 33, que es la otra mitad del lado del pasador, por coseno de 35, si es igual a 0. Procedemos en este caso, simplificamos los valores, o sea, los convertimos en términos mínimos o más pequeños, y nos da este resultado, que este resultado se nos convierte en nuestra ecuación número 1. Bueno, seguimos. Aquí tenemos P igual a menos 9,946 más 22,999, Fb, que sigue siendo una incógnita, menos 58,118, y todo eso lo dividimos entre 54,064. Nos da un valor de P igual a 0,241, Fb sigue siendo una incógnita, menos 1,074, y esto se nos convierte en nuestra ecuación número 2. Aquí seguimos y aplicamos lo mismo que aplicamos la vez pasada, que es modelo traslacional, horizontal y vertical, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Volvemos a hacer lo mismo, en este caso sería Fx, pero en este caso tenemos a Fb como una incógnita. Entonces en este caso solo aplicamos el coseno, que es la sumatoria de los ángulos, que es 58,3, y nos queda un resultado de 0,525 y Fb como incógnita. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos al peso de la barra como una incógnita, que en este caso es P igual, Fb sigue siendo una incógnita, y tenemos la sumatoria de los ángulos, 58,3, y tenemos el peso, que es de 2,15 newton. Y nos da un resultado de Fy igual a P como incógnita, menos 0,885, Fb como incógnita, más 215. Aquí procedemos a hacer nuestra ecuación número 4, que vamos a reemplazar P, que nos quedaría Fy igual 0,241, Fb como incógnita, menos 1,074, que fue lo que nos dio
acá arriba, reemplazamos a P, menos 0,85, que es lo que nos dio acá, y sigue siendo FB una incógnita más 2,15, que es el peso, y es un resultado de FY igual a 0,609, FB sigue siendo una incógnita más 1,076. Y ahora tenemos esta fórmula, F al cuadrado igual a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Algo que debemos tener en cuenta es 90, que es la reacción total en el pasador, y lo elevamos al cuadrado, quedaría 90 al cuadrado. Aquí vemos un caso de factorización que, como su fórmula lo indica, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego procedemos a agrupar los términos semejantes y los términos independientes, y tenemos como resultado estas tres resultados y se convierten en las tres ecuaciones. Bueno, y ahora para darle respuesta a las tres ecuaciones pasadas, procedemos a aplicar la fórmula cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a menos c sobre 2a. Según los términos obtenidos anteriormente, procedemos a reemplazar en la fórmula cuadrática y nos va a dar FB es igual a 113,069. ¿Qué procedemos a hacer? Reemplazamos FB en la ecuación número 2, que es P igual 0,241 FB menos 1,074. Entonces, reemplazamos toda la fórmula y nos va a dar que P es igual a 26,175. Este valor es lo que se necesita para que en la reacción total del pasador, que es de 90 newton, nos dé dicho valor. Se necesita 26,175. Bueno, y por último, procedemos a comparar nuestro valor real con nuestro valor teórico. Como vimos en nuestro valor teórico, en FB nos dio 12,57 y aquí nos dio 16,78. Y en el real nos dio 16,5 y 18,8. Como vemos aquí, 18,8 y 16,878 son un valor similar.